No me extenderé demasiado en la narración de la campaña de Metz, que sólo entraña para mí desilusiones dolorosas. Quienes se interesen por el relato lo hallarán en detallados libros franceses, alemanes y españoles. Se han ocupado de esa acción desde puntos de vista opuestos. Llegué a Metz en momentos en que el duque de Guisa y Piero Strozzi terminaban de fortificarla. Habían reparado los muros y los baluartes y estaban ensanchando los fosos. En los suburbios no hallamos más que ruinas, porque los soldados habían abatido cuanto podían servir de reparo, hasta los monasterios. 8.000 combatientes escogidos con 3.000 de a caballo, la flor de Francia, pululaban en las calles y se pertrechaban en los caserones. Era imposible andar por las plazas sin toparse con el príncipe de Condé, con el duque de Aumale, con el duque de Guienne, con el príncipe de la Rocher-sur-Yon, con Monsieur de Nemours, con el marqués de Elbeuf, con el Vidame de Chartres. El mes de octubre desataba sus lluvias y endurecía sus hielos, pero ellos, emplumados como pájaros, enjollados, ruidosos, habían transformado a Metz en una inmensa jaula de faisanes. Se divertían jugando, persiguiendo a las mujeres. Por todas partes se oía el estruendo de las obras que se levantaban y destruían, el fragor de las piezas de artillería arrastradas, de los carros de municiones, de los que trabajaban en los talleres de pólvora, de los cañones que izaban arduamente hasta los campanarios. Aquello tenía el aire de la preparación de un duelo, de un torneo colosal. Constantemente se escabullían mensajeros hacia la corte con la relación de proezas, y Diana de Poitiers las leía en voz alta como si contara una novela de caballería. Horacio Farnese me acogió con entusiasmo. Enseguida comprendí que no había esperado que respondiese a su pedido de ayuda. Más que mi flaca hueste, le interesó la nutrida bolsa que le llevé. Me presentó a los señores al Balafré, que dirigía la defensa por Enrique II, con el título de teniente general del rey en los 3 obispados. Francisco de Guisa me impresionó con su energía ágil. Abría trincheras él mismo, junto a la soldadesca, y bebía jarros de vino con los sargentos. Me recibió dando muestras de graciosa cortesanía, como si nos halláramos en el castillo de Anet, y, tan débil hombre de mundo como diestro jefe, a las pocas palabras me probó que estaba muy al tanto de lo que los Orsini significábamos, introduciendo, cuando me hablaba, un matiz sutil en el tono, que no empleaba con Horacio, por más duque de Castro que fuese, y hermano del duque de Parma. Eso me tranquilizó y me infundió alientos. Estaba donde debía estar, y me trataban como debían. Para no ser menos y corresponder a su amabilidad perdí mi dinero a propósito, cuando jugaba con los miembros de su familia, con Hummel y con Elbeuf. Carlos V había querido asistir al sitio en persona. Declaraban los entendidos en estrategia que jamás había reunido un ejército tan pujante a su sola costa. 6.000 españoles, 4.000 italianos, 49.000 alemanes, 10.000 caballos, además de su corte y de los 100.000 hombres que luego le incorporó el marqués Alberto de Brandenburgo. Este marqués no se había aliado con el rey de Francia por diferencias en el asunto de la paga. Era harto cuidadoso de su economía. Merodeó con 50 banderas de infantería y 5.000 caballos por los alrededores de Metz. Un día tomó prisionero al duque de Hummel, Claudio de Lorena, yerno de Diana de Poitiers, a quien su hermano, el duque de Guisa, había encargado que despachara al de Brandenburgo. Para el de Brandenburgo fue más sagaz y le tendió una trampa. Después se presentó cargado de cautivos y de despojos en el campo del emperador. El testarudo César, atenaciado por la gota que lo hacía bramar en el suplicio, había cruzado el Rin con su ejército que comandaba el marqués de Marignano y el duque de Alba, y se guarneció en Thionville. Los truenos de nuestra artillería despertaban eco a más de 5 leguas. Llovía sin cesar, y el frío arreciaba cuando el 10 de noviembre el emperador decidió abandonar aquel abrigo y acampar frente a nuestras murallas. Bajo el cielo de plomo, las llanuras de tan anegadas parecían ríos, y en ellas flotaban medio hundidos en el fango helado los cadáveres de hombres y vacunos. La tromba y los chubascos se metían en las tiendas que chorreaban, imposibles de habitar. Las epidemias prosperaron. Dicen que de los imperiales perecieron 40.000 y que las aguas habían sido envenenadas. A mi primo Mateo lo salvó el ilustre Ambroise Paré, a quien llaman el padre de la cirugía moderna, y que logró deslizarse en la ciudad asediada, enviado por el rey, pagándole 1.500 escudos a un capitán italiano. Yo, por ser sincero, no me conduje ni bien ni mal. No hice nada extraordinario, pero permanecí en mi puesto con mis ganapanes. Paseaba por los baluartes con mi espléndida armadura, más rutilante que la de Farnesio, que la de Francisco de Guisa, más deslumbrante que la del duque de Enghien, que ninguna de las que se lucían en Metz, y el agua que se me entraba por la celada y por las junturas
calándome hasta los huesos. Eguien quiso comprármela, sin percatarse al comienzo de las abolladuras de la espalda, pero yo no se lo hubiera vendido, aunque me silbara el estómago. Cuando aparecí en los bastiones, con Orso llevándome el estoque y los guanteletes, los soldados se descubrían, casi me hirieron, poco antes de que el emperador levantara el sitio. Fue lástima que la bala no me rozase levemente. Eso es lo que yo hubiera deseado, que una bala me rozase apenas, apenas. Carlos V resolvió irse, al ver perdida la partida. Sus 15.000 cañonazos no habían sido inútiles. El 26 de diciembre, después de 68 días de asedio, dio la orden que todos dentro y fuera de Metz anhelaban. Si hubiera aguardado una semana más, la gente hubiera emprendido la fuga. Habíamos conjurado o postergado el peligro, pero el aspecto que ofrecía Metz con su primera muralla batida y sus tejados sembrados de agujeros por los cuales se colaba la eterna lluvia gris no podía ser más pavoroso. A Ambroise Paré faltaban manos para usarlas amputando miembros tumefactos. Troqué la armadura por una negra capa de pieles y me encerré, tiritando en una habitación miserable, como un oso en su caverna. Adquirí a disparatado precio varios muebles preciosos que habían sobrevivido al desastre, una credencia, una mesa con columnas torneadas, un armario esculpido con una gran custodia, y los quemé en la chimenea para calentarme. Segismundo me releía el Orlando a la luz de un candil, y yo soñaba con las guerras admirables de la literatura. Maherbale hubiera debido estar allí, y no yo. Maherbale o Girolamo, jamás debí permitir que Girolamo muriera en el Tíber, ni mandar a Maherbale a la muerte, luego de entregarle a mi mujer. Esta vida era la suya, y no la mía. La armadura que desde un rincón presidía 1000 cavilaciones hubiera debido pertenecerles. Estaba viviendo de prestado, como un actor. Los mendigos de Bomarzo que me habían seguido, alucinados por áureas promesas extravagantes, rondaban como tigres en torno de mi tabuco. Muchos habían lanzado el último suspiro en los pantanos y sus amoratados puños que emergían de los hoyos glaciales continuaban amenazándome desde el infierno de escarcha. La guerra era algo horrible, repugnante, algo que no guardaba relación alguna con un casco en cuyo crestón Sileno reía y con un escudo en el que raptaban a Helena de Troya. Y la guerra de Troya probablemente habría sido también sin dioses, sin bellos capitanes desnudos, con lluvia, lluvia y lluvia, y hambre, y frío y suciedad, y llagas, y muchachos que se arqueaban vomitando, y cirujanos rojos de sangre que cortaban manos y piernas. Apenas si nos consolaba a Segismundo y a mí la idea de que el emperador, el amo del mundo viejo y del mundo nuevo, escapaba hacia sus palacios macabros y hacia sus papelotes y sus firmas lúgubres, loco de rabia, atados ambos pies con paños gruesos, retorciéndose de dolor, agullando de dolor. Torné a verlo nítidamente, como cada vez que lo recordaba, la tarde en que me había armado caballero. Respiré el olor acre de su transpiración, ahogada por los terciopelos. Descubrí en la lejanía del tiempo sus ojos tímidos, su angustia, su azorada crueldad. Ahora se lo llevaban el viento y la lluvia y el llanto. La calma duró poco. 3 meses después, en abril de 1553, a pesar de que la gota no le concedía armisticio, Carlos V mandó fuerzas frescas a la frontera del norte, en la parte de Picardía. Allá no fuimos por campos inundados, aunque íbamos a caballo, el agua nos mojaba las botas y los de infantería chapoteaban a nuestro lado y protestaban que nunca se habían encontrado en lance peor. Y el más ufano de los nuestros era Horacio Farnese, porque ahora, a la necesidad de lucimiento que le imponía el prestigio de su casa, se sumaba la que procedía de su carácter de flamante esposo, ansioso por brillar ante su mujer. Aprovechando la breve tregua, Enrique II lo había casado con su hija natural, Diana de Francia, habida en Filipa Duzzi, ocultas de Madama de Poitiers, y con ello prosiguió la singular política de las alianzas impuestas por medio de los ilegítimos, recordando sin duda que el hermano de Horacio, el duque de Parma, era el marido de una hija natural del emperador. Los Farnese, como se ve, absorbían los grandes productos naturales de la época. De Filipa Duzzi solo oí que Diana de Poitiers la hizo desaparecer en un convento y que, ya que ella no le había dado al rey ningún vástago, resolvió que aquel fruto espurio ostentara su nombre soberbio, y se la llamó Diana de Francia, creando la consiguiente confusión acerca de su origen. Las fiestas de la boda, a las cuales asistí, fueron estupendas. Como se realizaron un día de carnaval, hubo una mascarada fantástica en la que nos disfrazamos todos. Eso nos hizo olvidar pasajeramente de las penurias de la guerra, pero a poco fue menester partir por azarosos caminos, sumergidos rumbo a Teruán. Mi armadura, a pesar del tapiz que la envolvía, se cubrió de salpicaduras de lodo, y los pajes tardaron horas en devolverle su inmaculado esplendor.
La campaña de la frontera de Flandes no pudo ser más desgraciada. Cuando la evoco se me eriza la piel. El duque Antonio de Vendôme, realizando un auténtico prodigio, había conseguido transportar los carros de artillería sobre voraces pantanos hasta Hesdin. Cegó el foso de esa ciudad y entró en ella victoriosamente, lo cual irritó al emperador sobremanera. Carlos V había quedado con sangre en el ojo luego del episodio de Metz y decidió que la pujanza plena de su dominio cayera como una gigantesca masa aplastante sobre la disputada región. Destacó para sojuzgarla 50.000 hombres, con viejos capitanes experimentados como el conde de Reus y Martin van der Rosen. Nosotros teníamos a Roberto de la Marck, duque de Bouillon, yerno de Diana de Poitiers y a un hijo del condestable de Montmorency. El duque de Vendôme multiplicó los milagros, lo que había hecho fuera de la ciudad, cuando hasta su recinto guió la artillería dentro de ella, lo renovó con porfía indudable. Aguardaba la prometida aparición de Enrique II y el rey no se daba prisa. En cambio nos enfrentó Manuel Filiberto de Saboya con las desplegadas banderas imperiales. También flameó la mía en Teruel, junto a las lices de los Farnese y el estandarte personal de Horacio, que mostraba el emblema que para él inventó Aníbal Caro, a solicitud de su hermana, la duquesa Victoria de Urbino, y que representaba al adolescente Aquiles adiestrado por el centauro Quirón, aludiendo a las enseñanzas que Horacio Farnese recibiera de Francisco I, con la divisa Girón Magistro. Banderas nos sobraban, pero nos faltaban tropas. Cayó a la postre Teruel y fue destruida hasta los cimientos. Tomaron preso al hijo del condestable y nosotros nos replegamos sobre Hesdin con el duque de Bouillon. Un error suyo, imperdonable, entregó esa desventurada ciudad, de suerte que tanto en Metz, donde Aumel cayó prisionero, como en Hesdin, los yernos de la favorita no hicieron más que gafes, pero ella los disculpó después ante Enrique II, a quien llevaba de la nariz como los húngaros a sus osos domésticos. Quien se portó con intrepidez pasmosa fue Horacio Farnese. Yo, por no ser menos, no me apartaba de su costado, y en más de una ocasión me rogó que no me pusiera tanto las balas. Ahora pienso que lo que en verdad acontecía es que yo, con mi pesada y sofocante armadura que entorpecía mis menores ademanes, lo incomodaba en su acción, pues a cada instante tropezaba conmigo, no bien se volvía de la saetera para dar órdenes o requerir esfuerzos. Invadió el de Saboya el recinto y nos refugiamos en la fortaleza hasta que se comprendió que la defensa era imposible. «¡Quítate esa armadura! ¡Apártate!», me gritó Horacio Farnese. Fueron sus palabras postreras. Un tiro de mosquete le desgarró la espalda. Cayó al suelo, convulso, y me incliné penosamente para alzarle la cara. Ya no vivía. Ya estaba con los héroes en el Olimpo de las armas radiantes, donde los capitanes se refieren sus trofeos y sus equivocaciones. En ese momento una sacudida atroz me envió por los aires, como si me coraza fuera de plumas, entre las banderas que volaban, abiertas como alas multicolores, y me precipitó en una zanja. La pólvora que habíamos acumulado en el castillo se incendió por culpa de Roberto de la Marck, y la furia del fuego, extendiéndose hacia las minas con las cuales nos habían sitiado Manuel Filiberto de Saboya, hizo añicos enormes trozos de muro. Más de 300 perecieron en el estallido brutal, entre ellos mi primo Orso y mi bello alabardero. A mí me salvó la zanja y quizás la hasta entonces engorrosa armadura, que atenuó los choques. Surgieron a mi vera mis inseparables Mateo y Segismundo, reptando negros de tierra. Segismundo había perdido el parche y exhibía la fea cavidad de la órbita. Lo principal era disimularnos, sacando partido del desorden, y que no nos prendieran como prendían en ese instante al incapaz Bouillon y Ambroise Paré, a quien el duque de Saboya cedió al gobernador de Gravelines para que le curara una úlcera de la pierna, con lo cual recuperó la libertad. La libertad. Solo en ella pensábamos, ni tiempo teníamos de llorar a Orso. Las explosiones se sucedían entre tanto y nos refugiamos los tres en una abandonada casuca, hasta donde me transportaron a duras penas por la carga de mi herrería, como si arrastraran un gran cocodrilo muerto. El cielo nos socorrió. Encontramos allí un cofre con unas vestiduras de mujer y planeamos disfrazarnos de gitanas, cosa que se me ocurrió al recordar que Lorenzino de Medici adoptaba esa máscara cuando visitaba en Venecia a la hermosa Barozza. Era menester ante todo despojarme de la armadura, lo cual no resultaba nada fácil, pues con los golpes se había abollado terriblemente, como si regresara de un torneo encarnizado, hundiéndoseme en el cuerpo y magullándome las carnes.